Recording in progress. La apertura de la misma. Bien. Muchas gracias, secretario. No perdió de la patria, entonces se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, tenemos una extensa cuenta, señor presidente. En primer lugar, se ha hecho presente la urgencia en carácter de simple y suma para 9 proyectos de ley que se encuentran en la comisión. Luego hay una serie de documentos, son 5 documentos que han hecho llegar. En primer lugar, de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, señor Juan Carlos Silva, en el cual, en nombre de la ministra de las Culturas, señora Consuelo Valdés, solicita al presidente de esta instancia que se pueda colocar en tabla un proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público, que es un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en esta instancia. Y ahí hay diversas indicaciones que han presentado en 2 plazos que se han abierto para presentar indicaciones a este proyecto de ley. Luego la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados solicita lo mismo con 2 proyectos de ley. Uno que tiene por objeto establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura, que es un proyecto que está en la Comisión en segundo trámite constitucional hace varios años ya. Y luego uno que establece normas sobre el derecho de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija. Está desde marzo de este año en la Comisión. Luego de la Biblioteca del Congreso Nacional se entregó un documento que se refiere a los tipos de regulación de aranceles en educación superior, con los casos de Inglaterra, Portugal, Australia, Dinamarca y Chile. En cuarto lugar, de la coordinadora Compuche, MC Compuche Ñi Racicuam, señora Ana Soto Ruiz, en la cual remite una carta debido a que una de las escuelas de su microcentro, Compuche Ñi Raquisuam, comuna de Teodoro Schmidt, de escuela rural pertenecientes al Servicio Local de Educación Costa Araucanía, quedaría incluida en un proyecto de pasantía de docentes y estudiantes con posterior cese de funcionamiento del establecimiento, con lo cual no están de acuerdo y solicitan el apoyo de esta instancia en relación con esa materia. Y finalmente, de la señora Jessica Bustos Aguilón, que es una docente UTP, quien se desempeña en la Municipalidad del Padre Las Casas, relata el trabajo que ha efectuado del 2016 hasta el 2019 en aula y posteriormente como docente UTP, y hace presente que junto a sus colegas estarían enormemente agradecidos que se realice la indicación en un proyecto de ley que modifica la ley 19.648 para que se incluya en planta docente independiente del cargo. Esos son los documentos que se han recibido, son toda documentación que ha sido enviada a los correos electrónicos de cada uno de los integrantes de la comisión. Y finalmente, señor presidente, 4 solicitudes de audiencia del secretario ejecutivo de FIDE, profesor Carlos Beas, mediante el cual solicita a esta comisión considerar la participación del padre José Ahumada y del señor Rodrigo Díaz en las sesiones que celebre esta instancia cuando analice el proyecto de la ley Machuca. Luego del señor Ruperto Rojas, asesor jurídico de Dirección de Administración y Educación Municipal de Tocopilla, en representación de la Coordinadora de las Trabajadoras de la Administración Central de Educación de las Regiones 1 y 2, la macrozona norte, en el cual reitera la solicitud que se realizó el 29 de mayo para ser recibidos en audiencia para exponer respecto de la implementación de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en las comunas correspondientes a esa macrozona. En tercer lugar, de la señora Francia Lagos, presidenta de UNES Chile, AEG, que es la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales de Chile, y solicita a esta comisión, si lo tiene bien, ser recibida en audiencia cuando se discuta el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial y así colaborar de manera integral y justa en este proyecto. Este proyecto se encuentra, como ustedes recordarán, también en esta instancia. Y finalmente, el señor Andrés Rebolleo, en representación de varias empresas concesionarias de Junaep, las que crearon una nueva asociación gremial y están interesados en ser recibidos en audiencia por esta comisión para tratar temas relacionados con el funcionamiento del programa de alimentación en tiempos de pandemia y discusiones con la modificación legal sobre la alimentación vegetariana y vegana que se aprobó en la Cámara y que se encuentra en la actualidad en esta comisión. Esa es, presidente, muy resumidamente dado lectura a la cuenta del día de hoy, que agrupa los documentos recibidos desde la última vez que tuvimos sesión, que fue el día 14 de junio. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, lo último
lunes no pudimos tener sesión a raíz de los feriados y durante la semana, bueno, con la cantidad de cosas que hay se nos hizo imposible. Pero la cuenta de hoy día, antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta propiamente tal, quisiera hacer un breve comentario, porque además la cuenta de hoy día creo que refuerza un poco lo que quisiera plantear. Veníamos conversando con el secretario en las semanas anteriores que tenemos una gran cantidad de solicitudes de audiencia de los más diversos temas en ámbito educacional, no solo que tienen que ver con el retorno a clase, digamos, que por supuesto hay una incertidumbre planteada en muchos apoderados con los cuales uno conversa. Durante la semana que estuve presencial en Valparaíso pude conversar con la presidenta del Senado aquí presente, la senadora Yasna Proboste, y me plantea lo mismo, que la mesa del Senado también está con una gran demanda de poder dialogar con el mundo social, digamos, también con algunos especialistas que, dicho sea de paso, hace rato que no los tenemos en la comisión. Entonces yo quisiera también, un poco en virtud de la conversación que tuvimos con la presidenta del Senado hace algunos días atrás, plantear esto, porque tal vez pudiera ser la comisión, pero tal vez pudiera ser una cosa un tanto más amplia, con los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de acción que tiene el Senado, por hacernos cargo. Aquí hay temas sanitarios que han sido planteados, temas de transporte, pero hoy día mismo tenemos que escuchar a Junaed, luego a un establecimiento de la Araucanía, ¿no es cierto?, el Liceo Carmen Enrique, que tiene un problema ya de hace más de 100 días, entiendo, de movilización. Entonces, el planteamiento es cómo podemos abordarlo, y me dio la palabra precisamente la senadora Yasna Proboste para luego escuchar a los colegas de este punto y también respecto de las materias planteadas por el secretario en la cuenta. Con la palabra, senadora Yasna Proboste. Presidente, muchas gracias. Bueno, primero agradecer y valorar que hoy día podamos escuchar a los dirigentes de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. La verdad, cuando solicitamos este oficio, ayer recibimos como respuesta 8 tomos, más de 2.000 páginas. Eso no sé si necesariamente habla de querer entregar una información adecuada frente a una solicitud y a un requerimiento muy concreto. Y también nos alegramos mucho de poder escuchar en el día de hoy a los profesores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, en una situación que usted también ha venido planteando con mucha preocupación, pero hay algo que ha ocurrido en nuestro país, que poco después de la primera aparición de los casos de COVID en nuestro país y producto fundamentalmente de la presión de las comunidades educativas y de los alcaldes en todo el país, se suspendieron las clases presenciales y en la práctica, salvo situaciones muy especiales, aún se mantienen interrumpidas. Y esto ha revelado la realidad de nuestro país con un nivel de desarrollo muy desigual, más desigual de lo que se creía respecto de los territorios que están desconectados digitalmente o con muy mala calidad. De hecho, a usted mismo, presidente, le cuesta mucho en el trabajo legislativo con la conectividad en su zona, y uno dice, mire, y así tienen que estudiar, así tienen que trabajar, y por eso que cuando uno entiende esta realidad de que existen familias que a pesar de todo el esfuerzo y compromiso no tienen muchas capacidades tampoco de poder colaborar en los procesos educativos, estamos frente a un problema mayor. Y lo que hemos conversado con usted, y sería muy importante en un trabajo entre la mesa y la Comisión de Educación, que pudiésemos hacer el esfuerzo de poder tener en un horizonte de tiempo, ojalá no más allá de 3 semanas, poder construir una propuesta técnicamente sólida que además esté muy validada con las propias organizaciones, que esté muy consensuada socialmente y que permita abordar las distintas dimensiones que hoy día tiene la situación en la que estamos viviendo, porque no sacamos nada con decretar un inicio de vuelta a clases cuando no están las condiciones sanitarias, no están las condiciones de infraestructura, no existen las condiciones de conectividad. Y por lo tanto, como creemos que una propuesta tiene que tener distintas dimensiones, por un lado, una dimensión pedagógica, una dimensión socioemocional, de distintos especialistas fundamentales, con las dimensiones de conectividad, sanitarias, de transporte, de financiamiento. Y por eso, presidente, creo que sería muy importante que, aprovechando plataformas que ya existen en el Senado, como por ejemplo el Senado en tu sala, que fue una iniciativa que usted mismo impulsó cuando estuvo de presidente, o las consultas públicas que para nosotros
nos resulta muy, muy importante poder hacer, nos permita tener en este tiempo una propuesta que sea muy convocante, pero que nos permita superar esta lógica en la que hemos venido ya casi por 15 meses, 16 meses, entre los que están a favor o en contra de. Nosotros creemos que desde el Senado y transversalmente en esta comisión podemos hacer un aporte al menos para que se considere una forma distinta de abordar este problema. Muy bien, muchas gracias. Senadora Yana Proboste, tiene la palabra el senador Alvarado. Presidente, respecto al tema de la cuenta y a lo que usted plantea, quiero primero partir por esta suerte de trabajo, de iniciativa que quiere tomar la comisión en orden a escuchar a diferentes estamentos técnicos que digan relación con el retorno a clases. Yo parto de la base que todos los que estamos acá sabemos las consecuencias que tiene para los niños el no estar presencialmente en aula. Tiene una serie de situaciones que dicen relación con el aprendizaje, la interacción social con sus compañeros, de conocer, en fin. Pero al mismo tiempo estar mucho tiempo en casa también le genera problemas de ansiedad, problemas de carácter psicológico, que a todos nos preocupan y que en diferentes etapas de este proceso hemos hecho presente. Y dado que, siendo la premisa fundamental es, ¿no es cierto?, el retorno a clases, pero cómo lo hacemos de una manera tal que sea un retorno responsable, un retorno seguro, hay una mirada también desde el Ejecutivo, yo creo que puede ser útil hacer este ejercicio. Yo lo entiendo como radicar en la comisión, ¿no es cierto?, el liderar un trabajo de escucha, de recibir opiniones de todos los actores que dicen relación con esta materia, que nos puedan hacer un aporte con un plazo acotado y concluido ese plazo, ¿no es cierto?, hacer una propuesta que pueda contribuir o complementar las iniciativas que tiene el Ejecutivo sobre el particular. A mí me parece bien, estoy de acuerdo con eso, en los términos que acabo de señalar y que aquí se ha planteado, y no le veo mayor inconveniente. Por lo tanto, presidente, usted tendría que definir la forma en que nos organizamos para hacer este trabajo, entre comillas, especial, en un plazo de tiempo y con un procedimiento que nos permita concluir, ¿no es cierto?, dentro de los plazos que nos demos y recogiendo todas las opiniones. Y específicamente, en otro punto de la cuenta, me pareció que se leyó un documento del Ministerio de Cultura en orden a colocar en tabla un proyecto de ley que hizo relación con la regulación de los artistas urbanos por parte de los municipios. Me parece que es una iniciativa que merece nuestra preocupación, nuestra atención, y también debería, presidente, que viéramos la opción, dentro de las opciones que estamos trabajando en la comisión, considerarlo para tratarlo en su discusión en la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Alvarado. Senador José García. Hola, presidente, buenas tardes. Saludo a todos quienes están participando de la sesión. Presidente, yo tengo preocupación por dos temas. Uno, tenemos en tabla ya desde hace varias sesiones el proyecto de ley interpretativo que busca resolver la situación en que están varios municipios. Yo conozco solo situaciones de la Araucanía, no sé que hayan municipios de otros lugares del país, pero a quienes se les está pidiendo que devuelvan unos recursos de subvención educacional en circunstancias que esos recursos fueron bien percibidos, fueron en su momento pagados por el Ministerio de Educación sin ningún reparo, y por lo tanto es una situación que amerita que la resolvamos pronto. Yo quería pedirle si es posible que durante la semana tuviéramos una sesión que pudiera durar 1 hora. Podemos concordar un momento que nos permita abordar ese proyecto, escuchar al ministro, escuchar a uno o dos de los municipios más afectados y poder resolverlo. Y lo segundo, presidente, respecto del proyecto de ley
sobre flexibilización de la SEP, porque yo tengo entendido que ya venció el periodo para presentar indicaciones y por lo tanto debiéramos abordarlo, porque yo siento que también es un proyecto que pudiera significar mayores recursos para los establecimientos educacionales. Conmigo han hablado, por ejemplo, la Asociación de Sostenedores Mapuche, que están con una situación muy, muy difícil de financiamiento de sus colegios rurales, y por lo tanto ven en la flexibilidad de la SEP una posibilidad de poder tener mayores recursos para, por ejemplo, hacer mejor mantención de sus establecimientos educacionales, poder abordar de mejor manera el tema del transporte, etcétera. Entonces, yo siento que tiene mucha urgencia la flexibilidad de la SEP, y por eso también quería pedir que lo pudiéramos abordar con sentido de urgencia, obviamente lo más pronto posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador José García. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Mira, yo también, en primer lugar, me alegro de que FUNAEB esté acá. Nos demoramos prácticamente un mes desde que Carolina Pizarro lo planteó originalmente y llegó acá. Y yo creo que afortunadamente porque hay un proceso de modernización de esa institución que desconocemos y que tiene muy inquieto a los funcionarios. Yo creo que es fundamental, por lo menos, opinar. Pensé que iba a estar también alguna otra persona del Ejecutivo. Respecto a la situación del Ministerio, yo siento responsabilidad como parte de esta comisión con la situación que tiene el Ministerio de Educación. O sea, un ministerio que está en una situación que no logra encontrar su centro, ¿eh? Y la verdad que no tiene tanta presión como tiene salud, que también está en una situación similar, pero es mucho más apremiante todo. Entonces uno mira el conjunto de las dimensiones de trabajo del ministerio y dice, ¿qué está pasando? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? En ese sentido yo creo que podemos priorizar algunos temas. A mí no me parece mal priorizar la discusión sobre la entrada y cómo y en qué condiciones, etcétera. Creo que esto supone una discusión un poquito más global, supone también mirar el tema de la conexión. O sea, todos estos colegios que no están conectados, hay medidas de emergencia para la conexión, hay medidas, son más caras, pero la verdad que tiene sentido hacerlo los que no están conectados. Hay medidas de orientar mejor a los profesores y a los apoderados, y la verdad que algo se ha hecho, pero muy por debajo de lo que se requiere. ¿Y para qué hablar del reintegro a clases si no se hacen condiciones básicamente serias? La verdad que podemos terminar con Delta en los colegios, como ya hay una guagua de 7 meses con Delta. O sea, esto no es solo un riesgo abstracto. Bueno, entonces si eso se quiere priorizar, yo lo único que pediría, presidente, que para hacer eso le pidamos cuanto antes a la biblioteca que sistematice la discusión que ha habido, y en segundo lugar que nos haga un cierto análisis comparado con otros países, en los dos sentidos, en el reingreso y qué se hace cuando se está con situaciones que no se puede regresar a presencial. Yo creo que deberíamos tener un trabajo a corto plazo de la biblioteca que nos clarifique eso, que nos dé más antecedentes, que nos dé más visión, de tal forma que lo que aportemos no solo sea en el debate nuestro, sino que también con otros elementos. Pero sí le quiero pedir, presidente, que si optamos por ese camino, ojalá de común acuerdo, hagamos una presión fuerte para que el ministerio tome decisiones y actúe, porque ha habido bastante poca claridad. Respecto a los otros temas, que yo veo que el Ministerio de Educación, mira, para mí no es un problema con el ministro. Yo en general creo que una persona que le hace empeño y todo no es educador, ha tenido experiencia, pero creo que la situación de la educación pública en general, o sea, yo creo que hay que tomarla un poco más en serio. La situación de la educación parvularia, yo creo que sería bien importante saber cuántos jardines se han abierto hasta ahora, cuántos se están construyendo, la plata que les dimos para actualizar los otros jardines, sobre todo BTF, ¿qué está ocurriendo con eso? Vamos a convocar al ministro ahora al control de ejecución presupuestaria, que a mí me toca eso, pero la verdad es que hay un problema. Pero lo más grave es los servicios locales de educación. Aquí entiendo que está citado alguna organización porque no quiere que se incorporarse a un servicio local. ¿Pero por qué? Porque está claro desde hace 3 años los problemas que tienen los servicios locales, correcciones que hay que hacer, formas de que los trabajadores que trabajaban en las DAE, ¿qué pasa con ellos una vez que se crea? Hay un conjunto de problemas que todos los que trabajan en esto le han dicho, ministro, hay que hacer una ley, hay que corregir estas cosas. Y algunas son legales y otras administrativas. Y no pasa nada. Después de 26 años que nos demoramos como coalición de centro-izquierda, ponernos de acuerdo en un modelo
de organización de la educación pública y llegamos justo al final de un gobierno que lo había establecido. Hemos tenido 3 años que esto no ha avanzado mayormente. Y en el concepto de educación y la forma de hacerlo. Y yo también quiero decir que la situación de la educación superior es crítica. Están en un agobio de recursos y cualquiera que suma y resta se da cuenta de lo que hay. Y no se toman medidas para esa realidad. Mensualmente, para otras tareas del país estamos destinando recursos, pero para esto no. Y además la coordinación con el resto del Estado. Creamos una ley de universidades estatales, se creó un mecanismo de coordinación que no está operando. Ahora la universidad estatal, el CUECH, ha propuesto un plan de integrado de actuación conjunta de distintas universidades, pero totalmente desconectado de los impulsos y de las preocupaciones del Ejecutivo. Entonces, presidente, junto al problema que usted está priorizando y que me parece bien y yo lo apoyo y hagámoslo, veamos qué hacemos con los otros temas seriamente. Y esto no es por ser oposición. Para mí esto es la acusación constitucional. A 7 meses que se vaya un gobierno no lo encuentro razonable. ¿Ah? O sea, aquí lo que necesitamos es que por lo menos aprovechar estos 7 meses para que esto camine de otra manera. No sé si están de acuerdo, pero tratar de ayudar en que camine de otra manera. Porque en este ministerio el problema no es de plata. Este problema es un problema de dirección, de conducción y cómo enfrentamos los temas. Yo en ese sentido quiero decirle que hemos tratado de distintas maneras. Lo que nos ocurrió con la ley de kinder obligatorio, eso es inexplicable, porque no es problema nuestro. Es un problema de no asumir en su real dimensión. Las SEP, la subvención escolar preferencial, le diría al senador García, todos queremos hacerlo, pero hagámoslo en serio y ligado a otras cosas, no de acuerdo a lo que se le ocurrió a un ministerio que es una visión sesgada y parcial. Entonces, démonos los tiempos para conversar más a fondo. Perdone que haya dicho esto, pero yo creo que aquí el tema principal está en que el ministerio requiere aprovechar los 7 meses que le quedan. Muchas gracias, senador Monte. La verdad que a mí, en lo personal, me hace bastante sentido la reflexión y las conclusiones que da el senador Monte de esta discusión, porque efectivamente nosotros, más allá que nosotros no conducimos el ministerio ni tenemos responsabilidad administrativa, efectivamente sí estamos teniendo una demanda de actores educativos creciente, digamos, lo que plantea también la presidenta del Senado. De tal manera que en un ánimo de colaborar, como también usted ha señalado, senador, de ayudar a encontrar el centro, bueno, formular la propuesta en base al diálogo, a la escucha, al recoger del mundo social cosas que seguramente van a aportar algunas luces. Mi punto aquí está en que lo conversamos por interno con el secretario de la comisión, don Francisco Vive, y nosotros tenemos también limitaciones como comisión, un equipo pequeño que además apoya también otras comisiones. Entonces aquí claramente requerimos de la mesa, digamos, todos los soportes que tiene la mesa del Senado para acometer juntos este desafío, sobre todo si todos están planteando que tiene que ser un plazo acotado, un plazo breve. A mí no me cae ninguna duda que para el planteamiento que ha hecho el propio senador García, que me hace sentido, ya terminamos el plazo de indicaciones para el proyecto de la flexibilización SEP. Bueno, aquí probablemente también van a surgir luces de los actores educativos que cada uno de los senadores también va a proponer como invitados y a estos diálogos, ¿no es cierto? Y también respecto de la ley interpretativa, bueno, la ley interpretativa en todo caso está para hoy, ¿ya? Si el tiempo nos permite, vamos a iniciar su discusión al final de esta jornada. Entonces yo recojo el planteamiento de parte de todos los colegas y quedamos aquí con la presidenta del Senado, con la tarea de iniciar juntos un proceso en las próximas semanas de escucha a muchos actores. Bueno, no sé si les parece. Sí, pero, presidente, yo estoy de acuerdo que se haga con la mesa, pero que sea con objetivos precisos. Si tomamos el tema del regreso a clase y lo que va, que sea con un informe previo, por lo menos el de la biblioteca. O sea, tratemos de ir más allá del debate actual. Para resolver los enredos, eso es lo que le sugeriría. Fundamentarlo en la biblioteca, está claro. Sí, ya estaba solicitado, así que la biblioteca lo había mandado hace ya algunas semanas, así que se lo volvemos a mandar al senador Monte. Muy bien. Pero la biblioteca lo que hizo fue una sistematización de lo hecho hasta ahora en educación en pandemia y un comparado de la experiencia extranjera. Fue precisamente lo que ellos hicieron. Muy bien, señor secretario. Entonces, iniciemos con los invitados que tenemos para hoy. Sí, perfecto. Para la sesión del día de hoy, en primer lugar, presidente, senadores, tenemos la Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la AFAEP, que tiene por objeto, lo que se acordó con la Comisión, es escuchar su exposición respecto del proceso de reestructuración institucional por parte de la dirección de ese servicio.
Tengo entendido que en esa calidad nos acompaña el señor Eugenio López. No, perdón, ninguno de ellos. Y luego estaba el Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, para dar a conocer la situación que aqueja a sus miembros y a la comunidad educativa en general. Esas son las dos primeras audiencias, señor presidente, que tenemos para comenzar esta sesión. Muy bien. Partamos entonces con los representantes de JUNAEP. ¿Quién preside, perdón, en JUNAEP? Carolina Pizarro. Yo estoy con Caroli, perdón, mi nombre es Carolina. Pero Lo cambié antes de entrar, pero no. Para los amigos Caroli. Carol, la escuchamos. Voy a Carol, cambiar. Unos 10 minutos, Carol, no sé si le parece, como institución en total. O sea, tendré que hablar muy rápido porque son hartas cosas. Haré mi mejor esfuerzo porque 10 minutos es bien poco. Adicionado un poco más. Ya. Eso es como diferencia. Sí, tengo una presentación que envié. Ya, compartimos pantalla entonces. No sé si la comparto yo o la comparten desde allá. Supongo que Diana, porque le había hecho una modificación. Diana, por favor. ¿La presentación? Sí, la tengo acá. Sí. Mientras tanto, les puedo igualmente contar algunas cosas. Nosotros, desde mayo, que estamos en realidad movilizados, producto de este proceso de, entre comillas, modernización que inició la institución. Me dicen que Danton Vera está tratando de ingresar y no lo dejan, dice no está autorizado. Es parte de nuestra directiva. No sé si alguien le puede ahí ayudar. También se iba a incorporar José Pérez de Belli, presidente de ANEF. No sé tampoco si tendrá alguna dificultad para conectarse. Pero bueno. No hay limitaciones de conexión. Vamos a hablar con informática. Ya. Bueno, como les decía, nosotros tenemos hace tiempo esta movilización que hoy día se ha traducido ya en un paro que estamos iniciando la 4ª semana de paro. Cuando nosotros les pedimos esta audiencia, en realidad no estábamos en esta situación. Así es que también les actualizo en el fondo la situación en la que nos encontramos. Es una situación realmente compleja y bastante inédita para nosotros. Y bueno, llevamos ya 2 presentaciones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Probablemente habrá una tercera porque sigue siendo escaso el tiempo para plantear todo lo que aquí está pasando y algunas medidas. Así que ahí podemos ver la presentación y podemos partir. Por lo menos yo no la veo. Okay. Ya. Bueno, veamos la segunda. Está ahí. Perdón. Estoy tratando de... Para contarles que en realidad este proceso como de, entre comillas, modernización, le ponemos entre comillas porque bajo ese eslogan en el fondo se ha traducido básicamente en una reestructuración interna. Y quiero aclarar también que no es que nosotros nos opongamos a los cambios, porque sí, nosotros no hemos sido parte de este proceso, hemos sido solamente informados de las decisiones que ha tomado la dirección y pese a que ellos muestran una cantidad de reuniones y actividades que han tenido con los funcionarios, estas reuniones han sido muy acotadas en términos de las opiniones o las propuestas que podemos hacer como trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, quiero mostrarles que ha estado marcado este proceso entre comillas de modernización o la gestión en realidad del director Jaime Toá de estos últimos 3 años, por un marcado maltrato institucional que en el fondo ya a estas alturas no estamos disponibles para seguir aceptando, una creciente externalización de funciones que ha llegado a ser casi ridícula, el tipo, digamos, de funciones que se están externalizando. O sea, el director habla de que son controles de laboratorio y otros, y eso no es así. Tenemos externalizaciones de la elaboración de bases de licitación, del control de contratos, y por otro lado, este proceso de, entre comillas, reestructuración. Todo esto es parte de los problemas que estamos teniendo y que nosotros identificamos como fundamentales para nuestra situación, digamos, de demandas y de movilización y paro.
Respecto al maltrato institucional, contarles, probablemente algunos de ustedes han sabido, porque nosotros también les hemos estado comunicando, escribiendo, respecto de situaciones graves de acoso y maltrato que hemos tenido en la institución. Tenemos 2 regiones con situaciones graves, en Los Ríos y en Atacama. En Los Ríos llevamos más de 2 años con un sumario abierto y sin medidas de protección para las denunciantes. Es decir, que han seguido expuestas a las situaciones de maltrato y acoso por parte de esa directora regional, que el director, en realidad la dirección, ha respaldado. Por otro lado, en Atacama tenemos una situación similar en términos del liderazgo, que ha costado 2 enfermedades profesionales, una denuncia de acoso y maltrato que tenía un sumario, y dadas las dificultades o la desconfianza respecto de la objetividad con que se estaba llevando, logramos que Contraloría lo tomara en una cuestión también inédita. Contraloría se hizo cargo, solicitó los antecedentes y están ellos haciendo la investigación. Y por otro lado tenemos, bueno, tuvimos en Atacama además que lamentar la peor, digamos, consecuencia que pueden tener estas situaciones, que fue el suicidio de un compañero el 31 de diciembre. Si bien no es atribuible 100% a los problemas de trato y clima laboral, sí el problema laboral era uno de los gatillantes de su estado de salud mental. Bueno, y respecto además de la pandemia, de todas estas situaciones de estrés y de cambio en las modalidades de trabajo, la institución no accedió a conformar tampoco algún tipo de trabajo conjunto enfocado en el tema de la pandemia, cuestión que sí ha ocurrido en muchos de los otros servicios y de nuestros compañeros y compañeras de otras asociaciones del área de educación. Respecto de la externalización, tenemos, como les decía, una creciente externalización, llegando a externalizar y a licitar funciones que son propias y que son privativas de INJUNAEB. La supervisión del programa de alimentación, si bien se entiende que en un momento se haya hecho de esta forma, ya lo tenemos instalado como una cuestión habitual. Tenemos la supervisión del programa de alimentación prácticamente en su mayor parte realizada por externos, y eso no parece cambiar, ni tener la intención de cambiar. Auditorías internas, también están grandes contratos a empresas Ernst & Young, Deloitte, etcétera, para auditarnos con un departamento de auditoría que tiene 5 personas. Bueno, y estas también últimas licitaciones que ya en realidad como que nos sorprendieron, ¿eh? Hay cosas que nos sorprenden, pero ya es como demasiado. Estar licitando la elaboración de bases de licitación, o sea, privados elaboran bases de licitación para después que privados postulen y se las ganen, realmente ya raya en lo absurdo. Y por el tema de la reestructuración, las dificultades que hemos tenido son básicamente una cuestión unidireccional, elaborada tanto en el diagnóstico como en las soluciones, a puertas cerradas, sin participación de la asociación ni de los funcionarios y funcionarias. Las jefaturas que están hoy día a cargo de estas nuevas áreas son todas personas de confianza de la dirección, nombradas a dedo, no hay ningún proceso de concurso y ya ni siquiera de adecuación a los perfiles. No están los perfiles definidos, las personas están hoy día puestas en nuevas funciones sin claridad de lo que tiene que hacer cada una. Las personas no saben lo que tienen que hacer. Y bueno, y se redistribuyeron estos equipos con resoluciones que sacaron a fines de mayo y durante junio, sin funciones. Lo que hicieron fue definir áreas y qué hace cada área. El tema es que ahí hay personas, hay equipos, y esas personas no saben lo que hay que hacer porque no están definidas las funciones, tampoco están definidos según los perfiles de las áreas. Es una distribución muy extraña, muy difícil de comprender, y además, bueno, además que quiebran un poco los equipos que tenemos ya por años dedicados a programas. Ahora la gente que está en programas están distribuidas en distintas áreas, en área de usuarios, en área de operaciones, y por lo tanto tampoco está claro que eso se adecue a sus competencias. La siguiente. Bueno, ahí un poco ya lo que les conté en realidad, el tema del acoso y maltrato con las denuncias, pero aquí solamente enfocado, ¿por qué decimos que hay maltrato institucional?
No se trata solamente de situaciones particulares de personas que han sufrido el acoso y maltrato, que obviamente son gravísimas y requieren de una acción mucho más efectiva y empática de la institución, sino que también que tenemos ahí las denuncias, los sumarios de acoso y las enfermedades profesionales. Pero también tenemos problemas con los liderazgos. Lo que ha determinado la mutualidad es que hay liderazgos disfuncionales. Y eso no se toca, no se trabaja ni se hace nada, solamente se toma como un dato. Entonces tenemos al menos 2 liderazgos disfuncionales a propósito y que han causado enfermedades profesionales en nuestros compañeros. Además tenemos prácticas antisindicales que también han marcado la gestión de esta dirección, donde se nos oculta información, se hace como que participamos, pero en realidad no se nos da la posibilidad de participar. ¿Y a qué me refiero con el tema de la información? Se supone que dentro de nuestras funciones legales, en nuestras atribuciones, está solicitar información a la institución. Cada vez que solicitamos información, no nos la dan y hemos tenido que recurrir al Consejo de la Transparencia para poder obtener información que deben entregarnos. Entonces, así es bien difícil poder tener un trabajo conjunto, un clima también adecuado para el trabajo, sobre todo en esta situación de emergencia. Además tuvimos cuando el año pasado, bueno, ya no fue el año pasado, fue este año, nuestras elecciones, también tuvimos una situación de intervencionismo electoral de parte de directores regionales, donde enviaron correos y filtraron una información que en realidad no, más allá de que no compartiéramos, no era nada terrible para nosotros, pero sí con una animadversión y una intención de dañar la organización. Por otro lado, tenemos además el tema de la reestructuración, donde también creemos que aquí hay prácticas que son maltratadoras. Cuando aquí no se respeta a las personas, no se les informa, no se trabaja con las personas para hacer los cambios, sino que solamente se dicta una resolución, donde se establece a qué área va cada uno, sin una conversación, sin una evaluación de las competencias, sin un trabajo de preparación para el cambio, pese a que lo tenían contratado con una empresa externa. Realmente creemos que raya en, no solo en la falta de respeto, sino que en un maltrato que ha significado que varias personas en estos días han tenido que recurrir también a la mutual, afectadas por cuadros ansiosos, por la incertidumbre y la angustia que ha producido estas formas de hacer los cambios. Empiezan a preguntarse cómo se hacen los traspasos y no hay nada claro porque además no están definidas las funciones. Entonces, piensen que hoy día tenemos una persona ejercía un cargo, por ejemplo, era profesional del área de servicios médicos. Esa persona que antes era profesional de servicios médicos ahora está en operaciones. Es un cargo totalmente distinto. Los cargos que existían antes de esa resolución hoy día no existen. Por lo tanto, las personas no pueden hacer entrega de cargo a otra persona, porque no está claro quién se va a hacer cargo de las funciones que tenía, porque ahora están distribuidas de otra forma. Y esa distribución de otra forma tampoco está definida. Entonces, hay de verdad una situación muy caótica dentro de la institución como para poder seguir trabajando y las personas poder adecuarse a esta nueva, entre comillas, estructura. Eso nos habla además de una modalidad de funcionamiento que está improvisando sobre la marcha. O sea, hicieron cambios, es como la obra gruesa, pero todos los detalles están aquí un poco a lo que resulte, a lo que veamos con los funcionarios, hacemos una reunión y hacen una reunión y verbalmente les dan indicaciones, pero no por escrito. Entonces, es realmente de una falta de respeto y de maltrato a quienes trabajamos en la institución. La siguiente. Bueno, y este era el otro punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las externalizaciones. Aquí solo un cuadro, tampoco me voy a detener mucho porque hoy día no tenemos tiempo para ello, pero los montos que el año pasado significaron las contrataciones externas. Y ahí vemos que las áreas que centralizan, digamos, que tienen las mayores compras, los mayores montos, es el Departamento de Alimentación y Logística, que ambos teniendo, digamos, un factor común que es la jefatura a cargo, que no nos sorprende porque desde su llegada, hace varios años, lo que ha hecho es sistemáticamente contratar empresas externas para cumplir funciones propias o funciones más o menos permanentes de la institución. La siguiente.
Y ahí tenemos los contratos del año pasado, y ustedes pueden ver ahí, como les decía, una gran cantidad de recursos destinados a auditorías, a empresas auditoras, y además también ahí tuvieron que ver también con el trato de las multas. Ahí está Price, Ernst Young, y hay otras más. Pero, ¿qué es lo que queríamos mostrar con esto? Aquí hay algunas empresas que van teniendo contratos todos los años. Y no por un año, sino que tienen primero por 2 meses, por un proyecto, pues por otro, y vamos teniendo que finalmente viven a costa de los contratos que generan con Junaed, muchos de ellos por contrataciones directas, ni siquiera porque son convenio marco, no pasan por licitaciones, como son el caso de Backbone, de Leonora, donde además, en el caso de la última, sabemos que hay un sumario que es interno, cosa que tampoco nos parece adecuado, por un conflicto de interés de una de las personas que trabaja en la institución. Entonces, en ese sentido, tampoco tenemos ninguna confianza de lo que va a resolver un sumario que hace una persona que es de confianza de la dirección en contra de otra persona que también es de confianza de la dirección. Aquí hay una responsabilidad del director. Estas cosas no creo que sean a espaldas de él ni que las estén en su conocimiento. Y por otro lado, vemos ahí también algunos millones dedicados a las asesorías para hacer estos cambios que han hecho con la reestructuración, que han sido realmente muy mal llevados y que llama la atención que realmente hayan empresas que estén trabajando en ello, porque ha sido no solo nefasto, sino que de un nivel de improvisación y de confusión que no se entiende, la verdad no se entiende. La siguiente. Bueno, ahí también los ejemplos de una de las empresas que es Backbone, más allá de revisar todos los contratos que tuvo el año pasado, esos son varios contratos que tuvo el año pasado, que ustedes pueden ver que son de permanentes monitoreos a distintos procesos. Lo que más nos llama la atención es que también se contrató la implementación de reportes biométricos. Y el control biométrico es el control que se supone se hace a los estudiantes cuando van a alimentarse, ¿no es cierto?, a recibir su ración en los establecimientos. Y el año pasado estuvimos en pandemia, los establecimientos estuvieron cerrados y por lo tanto es bien extraño que se haya hecho algo respecto del control biométrico y por lo tanto no entendemos de qué se trató este trabajo. Si es un trabajo real o es un trabajo, digamos, de papelería. La siguiente. Bueno, ahí están también los contratos ahí destacados, ahí hay más de 68 millones dedicados a este proceso de reestructuración a cargo de 2 consultores que se supone que trabajaron en planes y que supongo que deben haber sido de una calidad razonable, pero que hoy día no se aprecian, no se entienden ni se visualizan por parte nuestra. La siguiente. En ese sentido, ahí destacar que tenemos una empresa que la conocimos ahora, la semana pasada recién nos dieron información que están trabajando en la institución, pero resulta que el contrato es del año pasado. El año pasado, en octubre, los contrataron, esta empresa Tuwe, para hacer entre octubre y noviembre, prácticamente en un mes, este trabajo que era definir y acotar los objetivos y las funciones de las unidades organizacionales, definir a nivel macro los procesos, realizar un análisis de la carga de trabajo a nivel macro y generar una propuesta de distribución preliminar. Bueno, y con ello terminaba con 3 resoluciones dictadas. Nosotros no supimos, nunca vimos este trabajo. El año pasado la verdad es que no tuvimos información respecto de la modernización, la reestructuración, y parece que esta empresa estuvo trabajando, no sabemos, pero lo extraño es que recién aparece trabajando con los equipos hace una semana. Y esta empresa fue contratada en octubre y se supone que tendría que haber terminado el trabajo el 30 de noviembre. Con las resoluciones. Por lo tanto, nos parece muy extraño que hayan hecho realmente un trabajo durante octubre y noviembre, siendo que recién hoy día se está visibilizando en la empresa como haciéndose cargo de algo de parte, digamos, de los procesos de esta reestructuración. La siguiente. Y también como para ejemplificar, que esto también lo comentamos en la semana pasada con la comisión de la Cámara de Diputados, el programa Noche Digna, por ejemplo, esto es solamente para ilustrar formas que tiene la institución de trabajar. Esto no quiere decir que esto sea lo único. Esto es lo que nosotros sabemos. Aquí en este programa tenemos 10 empresas trabajando. Ustedes saben que es para entregar alimentación estas noches de invierno a la gente que vive en la calle.
Tenemos 10 empresas y solo una está con contrato y con garantía de cumplimiento de contrato. Las demás están funcionando así de hecho, de facto, sin ningún respaldo. La siguiente. El programa de computadores. Tenemos una empresa adjudicada por 33.000 millones. Se supone que la primera semana de junio ya iba a hacer la entrega, nosotros era el plazo para entregar los computadores, pero días antes señala que no puede por quiebre de stock. Por lo tanto, no se entregan y no hemos visto que haya iniciado ningún proceso de cobro de multas, sino que al parecer aquí se comprende la situación, pese a que cuando se contrató la empresa ya estábamos en pandemia, por lo tanto no es un factor plausible de argumentar el estar en pandemia. Y bueno, da para pensar porque sabemos que ahí hay el propietario, que es Jorge Tuñón, es cercano al director de Junaep, Jaime Toa. Por lo tanto, nos parece que es grave, que es realmente una situación más que revisar, más que para revisar, para auditar y para señalar, digamos, indicar las medidas y las acciones que sean atingentes a un nivel, digamos, acorde a la cantidad de recursos que se están destinando y al incumplimiento y al daño que genera el no contar con los computadores a tiempo para los niños, niñas y estudiantes del país. La siguiente. Perdón, Carolina, ¿cuánto tiempo te queda? Porque estamos ya con 15 minutos. Me quedan como 3 solamente de la reestructuración. Ya. ¿Ya? Que es como solamente para dejarlo como las ideas en general. La reestructuración, finalmente tenemos resoluciones que designaron encargados, pero no equipos. Se demoraron 2 semanas en asignarle equipo a los encargados. Los ex encargados habían quedado sin funciones. También por 2 semanas quedaron sin funciones, porque no estaban todavía designados los equipos. Las jefaturas decían que no sabían de los cambios. Las regiones están funcionando algunas como antes de la resolución. La siguiente. Otras están implementando los cambios, otras están haciendo un mix entre lo antiguo y lo nuevo. Se han solicitado los traspasos, pero no hay definición respecto de cómo se hace ni a quiénes. Se desarman los equipos de programa. Aquí salud, becas, logística se dividen en distintas áreas, poniendo en riesgo la implementación y la coordinación con las contrapartes territoriales. Tampoco se modificaron los procedimientos, por lo tanto hay procedimientos que no aplican porque ahora las áreas que ahí hacen alusión ya no existen. La siguiente. Tenemos la situación de Ñuble, que fue piloto de modernización, sin la dotación requerida mínima, con un alto nivel de licencia. De 23 personas tenemos solo 17 ejerciendo funciones, siendo que 27 era la dotación mínima que nunca se cumplió. No hay una evaluación del proceso de cómo ha sido esta implementación de esta modernización en esta región piloto. La siguiente. ¿Y qué es lo que esperamos en realidad? En este caso de ustedes, es que poder revisar los procesos de compra y los posibles conflictos de interés. Creemos que ahí, tal como se hace con los funcionarios y funcionarias, debería existir la posibilidad de instruir una investigación y con la suspensión respectiva de quienes estén, digamos, posiblemente involucrados, que se impida la externalización de funciones privativas del servicio, que se anulen las resoluciones que reestructuran la institución ante la falta, digamos, de orden y de claridad, y que podamos iniciar un trabajo conjunto para de verdad cambiar la institución y modernizarla, cambiando nuestra ley de planta. Porque esta modernización es como un circo pobre. O sea, aquí movemos a la gente de un lado para otro, lo organizamos de un modo distinto, pero siguen siendo 100 supervisores para más de 8.000 establecimientos a nivel país. Y esa cuestión creemos que no se va a solucionar aunque nos cambien como se les ocurra, digamos, en distintos tipos de estructura institucional. Eso sería. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Debo decir que nosotros, a diferencia de la Cámara, tenemos en este ámbito algunas atribuciones un tanto más limitadas que las que tiene la Cámara, porque ellos cuentan con facultades de fiscalización que le otorga la propia Constitución, no es nuestro caso. No obstante, de todas formas, y porque así ha sido pedido a más por los distintos senadores, senador Monte, la senadora Yana Proboste, esta audiencia con ustedes, algunas acciones vamos a emprender con
con el ministerio, por de pronto se me ocurre, con la propia subsecretaría de educación parvularia. Sin embargo, o sea, más allá de los oficios que podamos enviarle, el diálogo con el Ejecutivo, también nosotros tenemos la atribución en la ley de presupuesto, que viene pronto, digamos, entonces uno puede revisar, ahí todos los parlamentarios tienen atribuciones para mirar, ¿no es cierto?, las distintas partidas, más aún cuando aquí hay un proceso, un llamado proceso de modernización en curso, que no ha respetado, como usted bien ha dicho, la relación laboral, los climas laborales, todo lo contrario, ha habido maltrato y acoso y situaciones muy, muy graves, como las que se describen en las regiones de los ríos y de Atacama. Creo que no puede ser esa la característica de un proceso de armonización. Aquí, evidentemente, algo está ocurriendo. No obstante, hay áreas de acción que están más allá, que está la Contraloría, por supuesto. En esta revisión nosotros en el detalle no nos podemos involucrar porque no está en nuestro rol, pero, insisto, sí, creo que algunas cosas del diálogo con los senadores aquí, algunas cosas van a surgir. Entonces voy a ofrecer la palabra a los colegas a continuación. Entiendo que tenemos otros invitados a continuación y hay un par de proyectos de ley que también la idea es pronunciarnos sobre otras materias. Ofrezco la palabra a los señores senadores y señora senadora. ¿Sí? Senadora Yana Roboste. Sí. Oiga, presidente, bueno, saludar a nuestra dirigente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca y también saludar al presidente nacional de la ANEF, José Pérez, que está en este proceso y además nos ha tocado acompañar en otras reuniones más bien locales a la dirigencia nacional de la JUNAEB y siempre han contado con el apoyo de la ANEF. Yo quisiera hacer algunas consultas a la presentación que ha realizado Carolina. En el programa de computadores, es decir, estamos en el mes de julio y aún no se entregan los computadores de séptimo básico, ¿o entendí mal? No, entendí bien. No, aún no se entregan, porque yo pensé no que están. como generalmente en la región no invitan a este tipo de actividades, no me habían invitado, pero nos llamaba mucho la atención que estando ya a julio, entendiendo además la situación que es compleja, no se hayan entregado los equipos computacionales. Efectivamente no se han entregado, no, y no sabemos para cuándo. Presidente, yo creo que ahí tenemos una acción inmediata que solicitar. Esto es absolutamente inconsistente con lo que hoy día está pasando. Cuando sabemos que hay muchos estudiantes que por condiciones sanitarias no pueden llegar a las salas de clase, cuando tantas veces le hemos dicho desde la comisión en que aquí había que adaptar un plan para que mantuviéramos la continuidad educativa, esto era básico que estuviese funcionando en marzo y estamos en julio y todavía no están los computadores de séptimo básico. Segundo, presidente, a mí me gustaría, ya a esta altura creo que dejarlo consignado nomás en la comisión, pero junto con la senadora Órdenes, nosotros solicitamos el 25 de mayo al director nacional de la JUNAEB 10 puntos que eran muy concretos, que nos dijera, por ejemplo, cuál era la descripción del proceso, la etapa en la que se encontraban, los plazos de la eventual implementación, los acuerdos con las asociaciones de funcionarios, entre otras cosas. Y recibimos de respuesta ayer, así como casi preparándonos para esta sesión, 8 tomos de más de 1000 páginas. Y en donde uno intenta buscar o bucear respecto de estas respuestas y es difícil encontrarlas. Entonces creo que eso también habla de lo complejo que es la situación de la institución. Y por último me gustaría preguntarle a los dirigentes, a Carolina o al presidente de la ANEF, si respecto de lo que ustedes han señalado, por ejemplo, en que aquí hay empresas que están contratadas, pero que son más bien contratos de facto, en el caso del programa de Noche Digna, o el propio programa de computadores que señala quiebre de stock y no se le entregan los computadores a los estudiantes, si es que ha habido un requerimiento particular de ustedes a la Contraloría General de la República. Eso como dato. Y lo otro, presidente, es que no puede pasar inadvertido lo que Carolina planteaba, en que hay algunos liderazgos y algunas gestiones regionales que son más complejas que otras. Y nosotros el año pasado tuvimos una situación bien lamentable
que terminó finalmente con el fallecimiento, con el suicidio de un funcionario de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca de Atacama. Nosotros le solicitamos por oficio al director una serie de gestiones. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces creo que sería bueno partir para que cualquier modernización se tiene que basar que ojalá tenga un sistema más expedito para responder ante los requerimientos que dice en relación con los climas laborales y organizacionales de su institución. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Quiero también saludar en nombre de la comisión al presidente de ANEF, don José Pérez, que también nos acompaña y a quien le vamos a ofrecer, luego de terminar esta ronda con los senadores, le vamos a ofrecer la palabra por algunos minutos. No van a ser muy extensos porque tenemos, como decir, un siguiente punto en la tabla, pero le ofrezco la palabra a continuación al senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Bueno, saludo a Carolina, saludo también a don José Pérez. Lleva como 5 meses en la ANEF y está bastante más canoso. Yo quisiera, en primer lugar, decir que hace poco rato tuvimos información sobre la CACEN, y la verdad que la situación es realmente dramática. El aumento de la pobreza, de la extrema pobreza, de la desigualdad, y el aumento de los sectores más bajos de ingresos, es decir, la disminución en los sectores más bajos de ingresos y el aumento de los de más altos ingresos. O sea, el país profundiza rasgos estructurales realmente serios. Y la JUNAEV surgió en la historia de este país justamente para ayudar a enfrentar este tema. El tema de la desigualdad, de la pobreza, etc. A mí me preocupa mucho todo lo dicho. Yo no quiero detenerme, presidente, en todos los detalles. Yo sé que nosotros tenemos facultades limitadas, pero yo lo que le propongo, en primer lugar, que se lo mandemos esto al propio al director de la JUNAEV y al ministro de Educación, y también al centro del gobierno, que queremos una explicación. Nosotros no somos fiscalizadores, no podemos armar una comisión investigadora, pero ante el conocimiento de esta realidad tenemos facultades para pedir una explicación, para que se nos diga qué pasa, sin detenernos en cada uno de los detalles. Yo creo que es importante que se entienda de que para nosotros este es un tema serio, en el marco de lo que está ocurriendo con la CACEN, lo que está ocurriendo en el país. Yo, Carolina, usted lo sabe bien porque hemos trabajado bastante en el tema de habilidades para la vida, distintos programas de salud, cómo se han disminuido en un momento que deberían haberse reorientado para las nuevas realidades, y no se han reorientado como debieran y profundizado. O sea, uno ve que hay una cierta, parece el rasgo general del Ministerio de Educación, su dificultad para asumir la nueva realidad y seguir como si no pasara lo que está pasando en Chile. Yo por eso simplemente quiero proponer, presidente, que lo que se nos ha presentado la presidenta de la Asociación de Funcionarios JUNAEV, se lo hagamos llegar al director de JUNAEV, al ministro de Educación y al ministro de la Presidencia o quien sea en el centro del gobierno, para manifestar nuestra preocupación por las condiciones en que se están haciendo las cosas, y pedimos que nos den los antecedentes, que nos den una explicación, que nos digan qué es lo que está ocurriendo. Eso es todo. Gracias. Gracias, senador Montes. No tengo más palabras solicitadas. Por lo mismo le ofrecería la palabra por unos breves minutos a la presidenta, ¿no es cierto?, de la asociación, Carolina Pizarro, y por supuesto al presidente de la ANEF. Sí, ahí les contesté por el chat algunas cosas respecto de lo que había consultado, pero a mí me gustaría también hacer, como poner de relieve que en realidad nosotros hemos acudido a todas las instancias que hemos podido para poder mostrar lo que está pasando, porque para nosotros como funcionarios y funcionarias es muy difícil como fiscalizar, porque además no estamos dentro de los círculos donde circula la información. Esto que hemos logrado conocer es como la punta del iceberg, pero en realidad el problema que vemos es que aquí hay un círculo muy acotado de personas que deciden sobre las licitaciones y sobre el futuro de la institución. Entonces, nosotros de verdad estamos como en una situación pidiendo, por favor, apoyo, por favor, auxilio, no solo en términos de nuestras condiciones laborales, que también se han visto muy afectadas por la forma que tiene este director de tratarnos, porque esta forma que ustedes mismos ahora han evidenciado de no responder, o de responder cuestiones que son muy difíciles de comprender rápidamente, es como nos tratan permanentemente. Entonces, así es muy difícil. Yo creo que aquí el problema es el tipo de liderazgos que están a cargo de las instituciones. Un director que tampoco se conmueve, no tiene empatía con nosotros, pero tampoco tiene empatía con los usuarios. Porque yo creo que aquí todos los funcionarios, la mayoría de los funcionarios estamos de acuerdo con que
no son dignas las formas en que hemos tenido de tratarlos. O sea, el tipo de alimentación, cuando hay problemas, no se les da la acogida ni las respuestas que requieren. No sé si ustedes saben, pero también han habido problemas con la educación de adultos, que se les entregó 6 huevos, un poco de harina y una fórmula láctea. Eso es lo que se les entrega. Entonces, hay un tema también de trato y de dignidad que creo que hoy día, sobre todo, no se puede seguir aguantando ni tolerando, no porque él tenga las facultades, porque un director tenga las facultades, va a hacer y deshacer de una institución pública a su antojo. Y en ese sentido es que nosotros estamos exponiendo esta situación a todos los actores que hemos podido, también hemos iniciado acciones legales, las que hemos podido, digamos, y las que están fuera, digamos, o se pueden revisar en términos de la legalidad, pero también hay cuestiones de fondo, y que yo creo que aquí lo que nos preocupa es estar en manos de un director que en realidad no tiene empatía por nadie, ni respeto por nadie. Además de todas estas situaciones, digamos, de reñidas con la probidad, que de verdad creemos que es necesario revisar. Ustedes saben, Junaep ha tenido en la historia situaciones así. Y después somos los funcionarios los que somos apuntados con el dedo por situaciones que nosotros no hemos cometido. Entonces, esa es como la situación y el llamado en realidad de ayuda y de auxilio un poco para nosotros y todos nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias, Carolina. Le ofrezco la palabra finalmente a don José Pérez, presidente nacional de NEF. Muchas gracias, senador Jaime Quintana, gusto saludarle y verle a la distancia. Presidente también, senadora Yanda Proboste, un gusto también de verla, saludarla. Bueno, don Carlos Montes también, y don José García también lo dice aquí, en lo poco y nada que tengo en este espacio virtual, pero también saludar a nuestra compañera Carolina Pizarro, bueno, y al secretario de esta comisión, Francisco Javier Vives, también lo saludo a la distancia. Y bueno, nosotros estamos acá respaldando a nuestra Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Junaep. Han hecho ellos un trabajo y el testimonio está a la vista, una presentación impecable, que es objetiva, que no tiene rasgos de una presión, digamos, de estar en contra de un aspecto que nosotros también hemos relevado desde la NEF, que es modernizar, pero modernicemos con una armonía que hoy día es insuficiente. Por un lado, de manera muy acelerada esta estructura, digamos, entre tareas, proyectos, programas, dejando de lado algo que muy bien señalaba la senadora Proboste, el componente humano. ¿Cómo eso no conversa? Solamente se queda el esquema del esqueleto. Más allá de que hay aspectos que incluso la propia Asociación de Funcionarios, Carolina en su presentación lo dijo, estimado y estimada senador y senadora, ahí está el componente presupuestario. ¿Dónde está el foco, las prioridades en pandemia? 250 millones, más o menos, redondeando una cifra, no es menor, que se contrate a empresas externas y se debilita el rol público de Junaep, en tanto hoy día está a la vista esta falta de prolijidad en computadores, en alimentación para los niños y niñas y adolescentes más postergados de nuestro país, en el territorio que está lejano de las áreas urbanas. Entonces, hay una responsabilidad directa también del actual secretario nacional, señor Toa, de esta obsesión por poner el pie en el acelerador. Se lo dijimos, dicho sea de paso, senadores y senadoras, se lo dijimos cuando tuvimos, y hay que ser también, no les obliga, un espacio de diálogo con la propia Asociación de Funcionarios. Sin embargo, después de eso, es como que si fuera una reunión más, es decir, una escucha sin ninguna capacidad de que ese diálogo social que nosotros abrazamos, pero que tiene un apellido con carácter resolutivo, no para atribular un servicio, no para imponer nuestra mirada, sino para compartir la experiencia profesional que tienen las y los funcionarios de Junaep. Un capital por más de 50 años, casi son 57 años que están vigentes como Junta Nacional de Escolar, ¿cierto?, en nuestro país, pero con estos déficits. Entonces hay una premura en tan poco tiempo, hoy día con un proceso constituyente donde queremos recuperar el rol del Estado, la función pública estratégica y además el modelo de empleo público que esté al servicio de la ciudadanía. Entonces hoy día solo en la estructura se instala la capacidad de contratar directores, ¿cierto?, que tripulen las áreas con, por supuesto, sueldos adecuados a esa responsabilidad. Pero no se habla del desarrollo laboral de quienes abrazan la vocación pública en Junaep. Por eso, senadores y senadoras, nosotros respaldamos, hicimos una acción, y respondiendo, como dice Carolina, el viernes pasado ingresamos ahí en conjunto con nuestra afiliada para que el señor Contralor General pueda también en sus facultades poner también observar aquellos aspectos que hoy día no la rinde cuenta a nadie. Nosotros hemos tratado de hablar con el ministro de Educación,
con el secretario de Educación no se escucha, no se recibe, porque no hay diálogo formal con las organizaciones sindicales y tampoco nosotros hemos escuchado una atención particular a la propia AFAEP, que es nuestra asociación aquí presentada por nuestra presidenta, ni hablar de la Federación de Educación, que aglutina a las asociaciones de funcionarios y funcionarias afiliadas a la ANEF. Entonces, esa indiferencia y esa falta de prolijidad en tanto, insisto, más allá de la oportunidad de proyectarlo, porque uno sin duda quisiera modernizar todos los servicios públicos, no se habla tampoco de las transferencias directas que se disfrazan cuando se hacen estos contratos externos en donde se ponen recursos fiscales a disposición de empresas, cuando lo que debería hacer es nutrir e inyectar oxígeno a la dotación para fortalecer la atención oportuna de quienes hoy día lo están pasando mal en pandemia. Entonces, se debe dejar de lado a la estructura humana, que es el tremendo capital que tiene JUNAEP, y también a estas prioridades donde muy bien señalaba y recordamos a nuestro compañero ahí en Atacama que efectivamente ya no está entre nosotros, como también la crisis de atención y de ocupación psicológica que no aborda el servicio, el director ni el equipo que lo asesora en los ríos, en JUNAEP de los ríos. Son situaciones que siguen arrastrándose. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? Y para terminar, presidente, nosotros entendemos que aquí hay una fiscalización, son más de 11.000 establecimientos, 11.000. Entonces uno dice, ¿cómo pone la atención? Si está, por un lado, establecimientos directos fiscalizadores de JUNAEP y establecimientos JUNGE, tiene 100 supervisores y pagamos más de 200 millones de pesos a empresas que no dan el ancho en relación hoy día a la urgencia en pandemia. Como un simple, y perdón la pero siempre no dudo computador, digamos, un niño, niña y adolescente que lo requieren hace mucho tiempo, porque entre la insistencia y entre la ambigüedad y los discursos erráticos de volver a clase, claro, desde los privilegios se puede hablar de una posición cómoda, pero no cuando una persona tiene ingreso, ha perdido el trabajo, se ha suspendido una fuente laboral. Por eso queremos con ustedes reafirmar lo que hemos dicho. Efectivamente, estuvimos la semana pasada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, y queremos que ojalá se pueda ejercer también la fiscalización, pero detener esta arremetida. ¿Por qué una arremetida? Es lo mismo que vengo a otra comisión, y con esto termina, presidente, también hay en justicia que están apresurados por modernizar por capítulos, por sectores, pero hablemos de un tema estructural en un proceso constituyente que ayer debutaron 155 personas para hacerse responsables de esta conexión con el territorio, con las organizaciones sociales y sindicales que representamos también y que tenemos la experiencia de disponer nuestro tiempo y ocuparnos realmente para servir mejor a esa ciudadanía que hoy día requiere un Estado más fuerte y más presente. Muchas gracias por su atención y aquí estaremos disponibles también para seguir empujando y contestando también y la reflexión que hace el senador Carlos Montes. Efectivamente, la propia OIT señala que esta crisis situará en 75 millones de pérdidas de empleo, ¿cierto? Ni hablar para el año 2022. Entonces hay también una ocupación desde el Estado, cómo generamos una posibilidad de empleabilidad digno, bajo lo que hemos abrazado también en este sindicalismo sociopolítico, asociado también a un trabajo decente para todos y todas. Muchas gracias, presidente, y a todas también su gentileza de ofrecerme la palabra y atenderme también a nuestra Asociación de Funcionarios, AFAEP. Muchas gracias, don José Pérez, presidente nacional de ANEF. Y por supuesto queda muy claro el respaldo que ANEF le entrega a esta demanda de los trabajadores representados por Carolina Pizarro y AFAEP. Y por supuesto vamos a enviar los oficios que se han señalado por parte de los distintos senadores y senadoras, tanto al director de la JUNAEP, al ministro, a la subsecretaria de Educación Parvularia, expresando nuestra preocupación, porque está claro que aquí hay un problema, digamos, y por supuesto también dejando explícito respaldo de lo que, del planteamiento que ha hecho la ANEF en esta ocasión. Se ofrece... Señor García. Presidente, señor secretario, sí. Y solamente para aclarar el tema del oficio, sería entonces, como usted ha señalado, al ministro de Educación, al vicepresidente ejecutivo de JUNAEP, a la subsecretaria de Educación Parvularia, y quiero resolver la consulta. El senador Montes también había solicitado enviar la presentación, porque de eso se trata el oficio, es enviar la presentación de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios JUNAEP a algún ministerio central. Él mencionó al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. No sé si la comisión ¿qué opina respecto de esa petición que señaló el senador Montes? Senador García. Don José. Presidente, yo no tengo inconveniente en que mandemos los oficios, mandemos la presentación, pero yo quería sugerir que pudiéramos hacer cuanto antes una sesión especial en la que invitemos al director de la JUNAEP. Yo creo que esa es la mejor manera de contribuir a que los problemas que ha planteado la señora Carolina
y el presidente nacional de la ANEF, don José Pérez, se resuelvan. De otra manera, la verdad es que pasamos sin mayor responsabilidad. Y yo estoy de acuerdo, presidente, en lo que usted ha señalado, que es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad de fiscalizadora. En eso usted tiene toda la razón. Pero dado que ya los hemos escuchado y que como Comisión de Educación del Senado tenemos que dar, o intentar por lo menos, porque las respuestas no dependen de nosotros, pero intentar a lo menos producir acercamiento, encontrar respuestas, invitemos cuanto antes al director nacional de la JUNAEM, y si a usted les parece, hagámoslo con el subsecretario de Educación, lo que usted estime, pero yo lo que creo es que esto no puede quedar pendiente por muchos días. Esa es mi sugerencia. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a recoger también la propuesta del senador García, si les parece a los colegas, y vamos a proceder en ambos sentidos. Muy bien. Tenemos que prorrogar necesariamente la sesión porque viene a continuación un tema de un establecimiento que va a tomar también algunos minutos y hay una votación pendiente de un proyecto en general audiovisual, para el cual nos acompaña también el subsecretario de Cultura, a quien damos la bienvenida, don Juan Carlos Silva. Y por supuesto liberamos y agradecemos la presencia de tanto Carolina como el presidente nacional de ANEF. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos y todas. Cuídense también, que es lo más importante. Don Carlos Montes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por la acogida, por la escucha. De verdad lo agradecemos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Por ti también. Señor secretario, entonces pasamos a los siguientes invitados. Sí, son el Sindicato de Trabajadores, presidente, del Liceo Camilo Enríquez de la ciudad de Temuco. Ellos tienen por objeto esta sesión, está don Eugenio López Flores con nosotros, y su petición de audiencia ha sido enviada con el objeto de dar a conocer la situación que aqueja a dicho sindicato y a la comunidad educativa en general. Muy bien, entonces agradecemos la presencia acá de don Eugenio López, a quien saludamos desde ya, presidente de Camilo Enrique. Para quienes somos senadores por la región de la Araucanía, conocemos algo de lo que está sucediendo desde hace ya bastante tiempo, pero quisiéramos escuchar aquí de primera fuente, de parte de, en este caso, el sindicato de trabajadores, la situación que es bastante grave, delicada, que en tiempo de pandemia puede acentuarse mucho más, que además tiene mucho sentido con el ejercicio que como comisión y con la mesa del Senado vamos a llevar adelante también en las próximas semanas. El tiempo son 10 minutos aproximadamente, don Eugenio, pero entendemos que hay un margen de flexibilidad también aquí para si usted necesita algo adicional. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Eugenio López, soy presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Soy profesor de historia. Llevo bastantes años trabajando ya, tengo cerca de 40 años de experiencia laboral, experiencia sindical ya muchos años, 30 años aproximadamente. Y lo que nos aqueja a nosotros es algo bastante grave. El Liceo Camilo Enríquez de Temuco es un liceo emblemático en la Araucanía, puesto que reúne a familias de clase media, incluso clase media hacia abajo, y que buscan de alguna manera una alternativa escolar, ¿cierto?, que garantice a los padres, a las madres, ¿cierto?, a los tutores, etcétera, una educación no de calidad, no me gusta hablar de calidad, sino una educación de excelencia, porque calidad es una pera, es una manzana, etcétera, etcétera. Ellos son estudiantes, son alumnos. Bueno, este sindicato tiene 32 años de existencia, nació curiosamente en el año 1989, en plena dictadura. Es cosa rara, pero una situación bastante particular. Siempre habíamos negociado colectivamente, nosotros siempre con la antigua sostenedora, la Sociedad Andes, negociamos normalmente todos los años, desde el nacimiento del sindicato, el año 89, hasta el año 2014. ¿Ya? En 2014 negociamos nuevamente y nos duró esa negociación hasta el 2017. Ahora, ¿qué pasó en el lapso del 2016-2017? Bueno, con la nueva ley, la ley de inclusión escolar, la 20.845, comenzó, como digo yo, históricamente el desastre de Rancagua. ¿Por qué digo esto?
porque la nueva corporación educacional El Bosque, la que compró con crédito Corfo este establecimiento y que lo está pagando, ¿cierto?, a un plazo de 25 años, con garantía estatal, negó, ¿no es cierto?, en principio, el hecho de que estaba obligada a negociar colectivamente. Lo negó. Recurrimos a todas las instancias. Es más, el Tribunal Constitucional, el año 2020, en agosto, entrega su resolución final y dice que están, obviamente, en condiciones de negociar colectivamente. ¿Ya? Bueno, llegamos al 2020, para hacerlo un poco breve el asunto, porque es bastante largo. Reanudamos nuestro proceso porque el año 2019 quedó suspendida nuestra negociación colectiva porque ellos judicializaron, insisto, fueron a todas las instancias, quedó suspendida nuestra negociación y luego en marzo nosotros solicitamos este año, ¿cierto?, una mediación obligatoria y esa mediación obligatoria, ¿cierto?, no tuvo resultado. La corporación señaló que no negociaba con nadie, adujo, una crisis financiera también, y en consecuencia iniciamos, ¿cierto?, la huelga el 9 de marzo. Aquí quiero hablar de crisis financiera. La sociedad Andes S.A., la antigua sostenedora hasta el año 2016, gastaba en mantención de aseo y jardinería al año 50 millones de pesos, y esta corporación, de acuerdo a, por ley de transparencia, solicitamos ciertos informes contables. Esta corporación gasta en aseo y jardinería, año 2018-2019, más de 300 millones de pesos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ley 20.845, que es una ley que pone fin al lucro, pero parece ser que no es así. No es así. Acá hay muchos recursos económicos de por medio. El Liceo Camilo Enríquez recibe mensualmente alrededor de 160 millones de pesos mensuales en subvención, 160 millones. A eso hay que sumar el FICOM, el aporte que hacen los padres, que más o menos por la huelga, ¿cierto?, ha bajado y calculamos nosotros en 25 millones de pesos más adicional. Estamos hablando de 185 millones de pesos mensuales. Más todavía, se han ahorrado por la huelga el pago de sueldo de 60 trabajadores. Nosotros estamos sin sueldo desde el mes de marzo. Por lo tanto, ellos señalan, ¿cierto?, que tienen crisis económica, pasan por una crisis económica. Ahora, yo no entiendo cómo el Estado le entrega la educación, ¿cierto?, de miles de niños, casi 3.000 estudiantes, niños, niñas, ¿cierto?, adolescentes, a una corporación que no es capaz de sostenerse económicamente, cuando tiene además 6 colegios en la Florida, en Puente Alto, en Curauma, en Valparaíso, en Quillota, etc. Los recursos del Liceo Camilo Enríquez son llevados hasta una central financiera que tienen en Santiago. Esta Corporación Educacional del Bosque además tiene nexos con la Corporación Los Alerces, y esa Corporación Los Alerces es dueña del Colegio Excelsior de la región metropolitana. En consecuencia, el presidente de esta corporación, el señor Jara Zapata, Miguel Ángel Jara Zapata, es presidente también de la Corporación Los Alerces. Por lo tanto, ahí hay situaciones, ¿cierto?, que hay que obviamente analizar, y ha llevado que a esta huelga, ¿cierto?, se prolongue ya por espacio de 120 días, perjudicando la educación de miles de niños, ¿cierto?, acá en Temuco. Nosotros buscamos mediación, buscamos ayuda por todos lados. Desde Santiago y mediante el Tribunal Laboral de Temuco se solicitó mediación. Una mediación que buscó la manera, ¿cierto?, de poder zanjar este problema. Es así que el 1 de junio, ¿no es cierto?, comenzó una mediación desde Santiago, mediadoras nombradas desde Santiago por la señora Lilia Jerez, directora nacional del trabajo, y no pudimos llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque la corporación insistía en que no estaba en posición de negociar, porque nadie lo obligaba, porque ellos insisten que son sin fines de lucro. Que quede claro, la ley 20.845 les señaló
que si compra un establecimiento educacional, la nueva sostenedora se hará cargo de los contratos individuales y colectivos. Eso está normado. El imperio de la ley lo señala así, pero este señor hace caso omiso. Bueno, el día 24 de junio, recién pasado, trabajamos incluso con Superintendencia de Educación desde Santiago, con Javier Barrenechea. El abogado Javier Barrenechea, experto en temas, ¿cierto?, de fines educativos, trabajamos durante prácticamente 12 horas con él. ¿Para qué? Para encuadrar nuestras propuestas, nuestras glosas, para cuadrarlas en los fines educativos, cosa que, ¿no es cierto?, Superintendencia no rechazara esas glosas. Lo hicimos cada cláusula, incluso casi llegamos al límite, ¿verdad?, de nuestro contrato original, Todo lo adecuamos a fines educativos. Esa era la tercera propuesta de contrato colectivo. Habíamos presentado una primera, una segunda y obviamente esta tercera. Ahora, el 29 de junio, la corporación presentó su respuesta. Pero ¿saben ustedes cuál fue la respuesta? Un contrato colectivo a medias con un 42% de las cláusulas de las peticiones, que no son de nada trascendentes, ¿no? Y las otras, el restante del 42%, ¿cierto?, al llegar al 100%, a medias, presentado en un anexo de contrato individual. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una práctica antisindical. Esta corporación tiene más de 120 tutelas laborales. Yo no entiendo cómo la Superintendencia de Educación no ha hecho absolutamente nada para que la ley se cumpla. Porque es claro, si usted, sostenedor, tiene en menos de 5 años una demanda, ¿cierto?, por prácticas antisindicales, usted obviamente, ¿cierto?, tiene que dejar de ser sostenedor. Pero aquí no entiendo la lentitud. Y esa lentitud ha ido mermando la salud de nuestros socios, ha ido mermando la salud de estudiantes, de padres y apoderados también que no hayan qué hacer, sobre todo cuando tenemos alrededor de 66 cursos en el liceo, 66 cursos, un promedio de 45 estudiantes cada uno. Tenemos 500 alumnos de cuarto medio que están desesperados, que no hayan qué hacer. ¿Por qué? Porque a este señor se le ocurre que no negocia. Recientemente el Colegio Saint Patrick de Temuco Corporación también tuvo una huelga muy breve y llegaron a un acuerdo. Si esta cuestión pasa por un tema personal, este señor Jara Zapata no quiere entender que puede negociar. La superintendencia se lo dijo además y adecuamos todo. Fíjense ustedes, sumando, el día 30 de junio, ¿ya?, por la mañana, tuvimos mediación con la señora Ingrid Olson, mediadora de Santiago. Logramos destrabar, teníamos un sueño, veíamos el color ya un poco gris, no veíamos negro, oscuro, un poco gris, no blanco. Cuando la corporación señaló que va a estudiar un contrato colectivo, lo va a estudiar en la mañana, eran las 11:55, incluyendo todos los tópicos del anexo de contrato que habían ellos creado, generado, ¿cierto?, contrato individual, antisindical, pero nos señalaron que si firmábamos un contrato colectivo, no, ¿cierto?, incluyéramos a otros trabajadores, o sea, los que están fuera del sindicato, o alguien nuevo que quisiera integrarse. Lo aceptamos, porque teníamos, ¿cierto?, la necesidad, imperiosa de destrabar esto y poder entrar a trabajar, porque los niños están deseosos de tener clases. Pero este señor, en trampa. Ahora, yo les digo una cosa, una vez él pidió que yo, saliendo del sindicato, si yo me salía del sindicato, él negociaba colectivamente. Eso es una práctica antisindical. ¿Saben ustedes que el día en la tarde, esperando nosotros, yo almorcé tranquilamente, mis colegas, mis socios, todos contentos y felices, el día en la tarde, a las 5 de la tarde, nos reunimos con la señora Ingrid de nuevo, la señora Ingrid Olson. ¿Saben ustedes para escuchar qué? Que se mantiene la propuesta que hicieron el día 29, es decir, un contrato colectivo a medias que no nos sirve y un anexo de contrato individual. Es decir, al día siguiente, el 1 de julio, nos reunimos por
darle las gracias más que nada a la señora Ingrid Olson, que había tratado de solucionar el problema, para dar por finalizadas las conversaciones sin llegar a ningún acuerdo. Y esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia, nuestra triste historia. Recién conversaba con el obispo René Rebollido, obispo La Serena. ¿Para qué? Porque él fue amigo hace muchos años de este señor Jara, para decirle que él intervenga. Porque realmente la desesperación es tremenda, es inmensa. Aquí existe la tosudez de un señor que señala que la ley no sirve, que la ley a él no lo toca ni lo perjudica. O sea, él hace lo que quiere. Repito, tiene 7 establecimientos educacionales, alrededor de 8.000 estudiantes, alrededor deben ser unos 600, 700 trabajadores de la educación. A los sindicatos del norte de la Florida los trató pésimo. Allá los colegas no resistieron, 30 días de huelga resistieron, tuvieron que volver disculpando el concepto con la cola entre las piernas. Ante esta desidia, ¿no es cierto?, de este señor que descalifica. Lamentablemente estamos en una región, la Araucanía, una región que tiene, digamos, sabores y sinsabores, ¿ya? Estamos en una región que quizás a lo mejor no suena tanto, pero a lo mejor suena por la página roja, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros todos los días podemos salir a caminar tranquilamente. Pero en sí, yo les pido por favor que ustedes, ¿no es cierto?, puedan de alguna manera, ¿cierto?, romper este esquema, porque, insisto, las leyes son para cumplirlas. Es más, la ley de inclusión habla sobre fines educativos. Todos los desembolsos que el sostenedor destina al pago de remuneraciones y demás beneficios asociados a personas que ejerzan de forma permanente y efectiva, todo debe ser financiado con fines educativos. Le señalamos eso, nos ayudó Superintendencia, todo técnico, pero en fin, no se hizo nada. Aprovechando la instancia, no sé si me permite compartir pantalla, por favor. Voy a presentar una minuta bien breve para que desde ustedes ojalá salga, ¿no es cierto?, alguna moción parlamentaria al respecto, ¿no? Tenemos esto. 3 peticiones concretas a parlamentarios. Esto lo hicimos a parlamentarios de la Araucanía que están participando con nosotros, ¿ya? Intervención y colaboración en relación al estado actual por la que atraviesa el Liceo Gobierno Enrique. Peticiones, designación del administrador provisional. Aquí lo señalamos nosotros. Hay incumplimiento, hay prácticas antisindicales, hay problemas de tutelas laborales, más de 120 juicios. Y eso es obviamente insostenible. Conforme a lo establecido en el artículo 87, 88, 89, 90, 90 de la ley 20.529, se requiere que la Superintendencia de Educación designe al administrador provisional para que asuma las funciones, dado que con más de 100 días de paralización de clases se configura la hipótesis del artículo 87 bis. Pues el sostenedor no puede mantener en funcionamiento el establecimiento educativo bajo su dependencia, ni puede garantizar a la vez el desarrollo normal del año escolar en el Liceo Gobierno Enrique, generando un evidente riesgo de afectar la continuidad del servicio educativo. En estos momentos el servicio educativo es apenas de un 40%. Porque somos 60 los socios, 53 profesores asociados. Retención de subvenciones. Aquí hay una curiosidad grande y yo los invito como parlamentarios a lo siguiente. Las corporaciones quizás van a seguir existiendo siempre, pero es bueno tener en consideración lo siguiente. El retail, si sus trabajadores entran en huelga, díganme ustedes, ellos paralizan y el dueño del comercio deja de vender. Pero resulta que aquí el sostenedor sigue recibiendo la subvención completa. ¿Por qué, no es cierto, no determinar que si hay 40, 50, 60 personas en huelga, no se le retribuya, ¿verdad?, al sostenedor esos recursos económicos? Porque él está sentado tranquilamente en su hogar, mientras nosotros ya llevamos 4 meses sin sueldos. Más de 4 meses estudiantes sin sus clases completas. ¿Ah? Entonces, y otros beneficios que le correspondían a trabajadores afiliados al sindicato,
que actualmente se encuentran en huelga, dado que la subvención se paga de forma íntegra al sostenedor, Corporación Educacional Bosque, y esta no está pagando la remuneración de otros beneficios pecuniarios a los 60 trabajadores paralizados en huelga legal, lo que además constituye un sentido perverso y atentatorio del proceso de negociación colectiva. Esto tiene un nexo con trabajo. Modificación legal, que cada vez que en la tramitación de una causa laboral que involucra a un sindicato de trabajadores y su empleador, como las corporaciones educacionales, y que conforme a las facultades que dispone el Tribunal del Trabajo conforme al artículo 444, al momento de dictar medidas cautelares, si la que se decreta por el Tribunal del Trabajo es la medida cautelar de suspensión de un proceso arreglado, ¿no es cierto?, de negociación colectiva entre las comisiones negociadoras del respectivo sindicato de trabajadores y empleadores respectivos, hasta que se dicte sentencia definitiva ejecutoria en la respectiva causa, deberá igualmente decretar la extensión del contrato colectivo que se encuentra vigente por el mismo tiempo que se extienda la suspensión del proceso de negociación colectiva decretado por el tribunal. Existe disposición normativa que sí regula la extensión de un contrato colectivo en otra situación específica, que es la contenida en el artículo 507 del Código del Trabajo. Me explico. Nuestro proceso de negociación colectiva por judicialización de ellos quedó suspendido en 2019, o sea, ya han pasado 4 años en que no hemos tenido, ¿cierto?, ningún beneficio, absolutamente ninguno. ¿Se fijan? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Un sostenedor, ¿cierto?, judicializa y obviamente se suspende el proceso de negociación colectiva. Por eso hoy día estamos en una demanda colectiva, ¿cierto?, en contra de la corporación. Bueno, y otros puntos como un gobierno corporativo, porque si son entidades sin fines de lucro, ¿por qué dentro del gobierno corporativo de estas corporaciones no se incluye, que reciben recursos del Estado, subvenciones escolares, deberían participar un representante del sindicato, un representante de los trabajadores no sindicalizados, un representante del Centro General de Padres, un representante de los alumnos, para participar en el PI, en el PME, de la institución educacional? ¿Por qué? No me explico. ¿Qué esconderán? No sé. Los recursos financieros, pasa lo mismo. Pasa lo mismo, que los recursos financieros recibidos por un establecimiento educacional perteneciente a la corporación educacional, estos sean utilizados exclusivamente en el establecimiento que los generó, pues podría significar un detrimento del proyecto educativo de aquel plantel educacional, favoreciendo a los otros con recursos que debieran ser administrados conforme a las necesidades particulares. Esto nos colabora nuestros abogados que nos están ayudando, y les digo, ambos están trabajando ad honorem. ¿Por qué? Porque somos un sindicato de trabajadores de la educación. Entonces, estas son nuestras inquietudes. ¿Por qué? Porque somos la punta del iceberg. Somos la punta del iceberg. Muchas corporaciones están esperando aquí en Temuco qué va a resultar con esto. Porque lo damos por seguro, que si la Corporación Educacional del Bosque logra su propósito, indudablemente que las otras corporaciones no van a negociar colectivamente. Eso es lo que tenía que exponer yo. Hay muchas cosas más que decir, pero debido y en honor al tiempo, yo al señor presidente Jaime Quintana le envié tiempo atrás una minuta, a la señora Yasna Proboste también le envié lo mismo, me parece mucho que al señor Montes también, a don José García también, lo ubico muy bien, cuando fue nuestro alcalde de Temuco en tiempo que yo trabajaba en el Liceo Pablo Neruda, ya estuvimos varias veces conversando allí, ya en los años 80, imagínense ustedes. Eso sería mi discurso, y agradecido por haber escuchado este drama que vivimos nosotros en este momento. Ya por mañana se cumplen 120 días. Gracias. Bien, agradecemos entonces la presentación del profesor Eugenio López, presidente del sindicato del Liceo Camilo Enrique. Naturalmente acá se ve una situación bastante dramática, donde el servicio educativo, como él bien ha señalado, se encuentra en un serio riesgo por la tosudez del sostenedor. Y bueno, nosotros también, al igual que en el caso anterior, tenemos que ver las acciones que podemos emprender. Desde luego, ante el ministerio, ante la superintendencia, por en este caso, a diferencia de la temática que veíamos al comienzo de la sesión, aquí hay una superintendencia que, entre otras razones, tiene que cautelar justamente que hechos como este no ocurran. Además, aquí esto ya trascendió incluso el ámbito de la educación, porque hay un rol de mediación, está el papel que puede cumplir también en esto el Ministerio, la Dirección del Trabajo. A mí se me ocurre que también podríamos accionar algo ante ellos. Pero, en fin, quiero ofrecer la palabra a los señores senadores antes de tomar alguna acción en esta delicada materia.
Se ofrece la palabra. Presidente, yo estoy pidiendo la palabra. Parece que usted no nos ve. No, Pedro García. Sí. No lo veo. Sí, gracias, presidente. Agradecer la exposición del profesor Eugenio López, y yo quería sugerir, parecido a lo que sugerí en la sesión, respecto de lo que escuchamos de la JUNAEP, que pudiéramos tener de manera urgente una sesión con el superintendente de educación y con la directora del trabajo, entiendo que es una dama, ¿no? Bueno, pero con quien ejerce el cargo en la dirección del trabajo, para complementar la información y ver qué acciones podemos tomar para contribuir a la solución del conflicto. Yo creo que nuestras facultades son limitadas, pero dentro de esas limitaciones tenemos que hacer todo lo posible para que este conflicto se destrabe, porque yo comparto que aquí la comunidad educativa es una comunidad educativa, no solo porque sea grande, no solo porque involucre a muchos estudiantes, a muchos profesores, a muchos funcionarios de la educación. El Liceo Camilo Rique es emblemático en Temuco, es emblemático en toda nuestra Araucanía. Entonces, si podemos contribuir de alguna manera a destrabar el conflicto, bienvenido sea, y sugiero, presidente, que usted nos pudiera aceptar dentro de esta semana, ojalá con la presencia del superintendente y de la directora del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. No sé si hay alguna otra palabra solicitada. Yo no la alcanzo a divisar, señor secretario. Yo había solicitado la palabra, presidente. Si usted quiere hacerlo primero, no tengo... Por favor, senadora Proboste. No, presidente, yo quiero también saludar de manera muy especial al profesor López y a través de él a todos los profesores, profesoras que forman parte también del sindicato, a todos los trabajadores de la educación. Esta es una situación que se ha extendido más allá de lo deseable. Y lo planteo, presidente, porque ya hace algún tiempo nosotros ya se había solicitado, han habido intervenciones suyas, intervenciones del senador García, intervenciones de la senadora Aravena también en la sala, en donde lo que se le pide al superintendente de educación es hacer su trabajo, es hacer lo que está establecido en la ley, y es poder establecer la designación de un administrador provisional que asuma las funciones, dado que ya hay más de 100 días de paralización. Aquí es evidente que el administrador, que el sostenedor, no ha podido mantener el funcionamiento educativo bajo su dependencia ni garantizar el desarrollo normal del año escolar, producto de la paralización, producto de que no ha tenido la disposición de sentarse, de llegar a un acuerdo con el sindicato de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, mientras más tiempo pase, más complejo se hace la situación, porque el sostenedor sigue recibiendo la subvención escolar. Acá no ha habido ningún acto, tal vez nos equivocamos, y sería bueno que la unidad de subvenciones también lo pudiera decir, si es que ha habido algún acto de retener algo de la subvención. Nos llama la atención porque cuando se trata de sostenedores públicos, me lo decía el alcalde Jacob de La Serena, rápidamente la unidad de subvenciones lo que hace es retener subvenciones. Entonces pareciera que aquí existe una mano para los sostenedores públicos y otra mano cuando son sostenedores privados. Entonces, yo, junto con sumarme a la solicitud del senador García Rominot, que escuchemos por qué el superintendente de educación se resiste a hacer lo que la ley le ordena hacer, que es la dictación del decreto que establece un administrador provisional. Pero yo, junto con eso, presidente, porque este no es la primera vez, a nosotros nos tocó acompañar una negociación larga con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Liceo Católico en Copiapó, administrado por el obispado en ese momento, y es solicitarle a la unidad de subvenciones del Ministerio de Educación toda la información correspondiente de las entregas de los recursos, porque aquí no es solo la subvención normal,
es cuánto le están entregando al sostenedor por subvención escolar preferencial, cuánto le están entregando al sostenedor por la subvención pro retención, cuánto se le está entregando al sostenedor si es que existe programas de integración y cuánto por la subvención normal. Y esa es una información que en el marco de la transparencia esta comisión está absolutamente facultada para solicitarla. Entonces, yo quisiera en esto también recabar el acuerdo, presidente, para que le pudiéramos pedir a la unidad de subvenciones, de manera que cuando lleguemos a esta sesión, ojalá esta semana, esta comisión pudiera contar con antecedentes. Porque yo me imagino que esto forma parte también de la información de base que tiene el sindicato de trabajadores y trabajadoras al iniciar la subvención. Pero desde que se inició hasta la fecha han habido también cambios y creo que sería importante que la comisión supiera cuál es el nivel de recursos que el Estado le ha entregado a este sostenedor por todas las vías que el Ministerio de Educación le entrega. Eso, presidente, y bueno, y expresar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del sindicato del establecimiento. Muchas gracias, senadora Yasna Proboste. Bien, señor secretario, yo no tengo más, no alcanzo a ver más solicitudes de palabra, pero creo que con los planteamientos que se ha hecho... Don Eugenio López, presidente. Don Eugenio, le ofrezco la palabra. Sí. Lo último, señor presidente, agradezco la disposición de ustedes, pero también nos inquieta algo que es fundamental. Se supone que cada uno de los dueños recibe sueldos. Ahora, los sueldos que reciben, ¿serán los sueldos de mercado? Porque me explico, son 3 los dueños. Miguel Jara Zapata, que es el dueño del 70% de los establecimientos, el 20% restante es el ingeniero José Ruiz Pincetti, y el otro 10% es la directora del establecimiento, la señora Angélica Nostroza. Ellos son los propietarios del liceo, de acuerdo a los documentos que nosotros hemos ido sumando. Entonces nos interesaría saber el ingreso, las rentas que tienen, porque se supone que con la ley 20.845 las rentas tienen que ser acorde al mercado. Pero de esa información nosotros no hemos podido recabar absolutamente nada. La hemos solicitado por ley de transparencia, no hay nada. No nos quieren entregar la información desde el ministerio. Entonces, sería novedoso encontrar también esos datos, esa información. Porque aquí lo que se está haciendo con la ley es doblarle la mano. Es doblar la mano a la ley de inclusión, a la ley 20.845. Yo tengo entendido, de acuerdo a lo que aprendí en la universidad, ¿cierto? En los años de estudio que tuve, hay una palabrita, la imperatividad de la ley, el imperio de la ley. Entonces, si aquí no se está respetando la ley, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, aquí hay una cuestión muy, pero muy delicada. ¿Se fijan? Ahora, yo sé que a ningún sostenedor se le puede poner una pistola en el pecho, ¿cierto?, para negociar colectivamente, a ninguno. Pero hay que entrar en razonamiento también, ¿no? Que tiene a miles de estudiantes sin clases, ¿cierto?, profesores sin tener remuneraciones, padres alarmados, etcétera, etcétera. Una comunidad en Temuco y en la región, porque aquí llegan alumnos de Nueva Imperial, de Lautaro, de Vilcún, de Cunco, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente preocupados. A mí, yo tengo un segundo medio, un segundo medio, una pobreza me decía, profesor, se fueron 24 alumnos del curso ya, 24 alumnos. El liceo ha ido perdiendo matrícula día a día, día a día. Ya llevamos alrededor de 380 alumnos menos. Y ellos siguen recibiendo la subvención promedio de marzo del 2020. Porque a ellos no se les redució la subvención. Recuerden que se hizo un cálculo promedio. Entonces están felices de la vida. Gracias, muy amable. Muy bien, don Eugenio, creo que lo que ha planteado la senadora Proboste complementa muy bien los oficios que vamos a solicitar. Creo que es muy pertinente pedir, ¿no es cierto?, los antecedentes a la unidad de subvención en los términos que ella ha señalado, y por supuesto al superintendente cuando lo tengamos en la comisión, que va a ser lo más pronto posible, aunque sea para este tema muy, muy puntual, digamos, le vamos también a requerir todos esos antecedentes que usted ha señalado. La situación es de verdad dramática. Todos quienes conocemos lo que representa para Temuco, lo ha
dicho muy bien el senador García Ruminot, este liceo emblemático que hasta hace muy poco tiempo y todavía vemos, ¿no es cierto?, puntajes cada año dentro de los más destacados a nivel nacional, puntajes nacionales, pero además un rendimiento permanente muy, muy alto. Bueno, claramente aquí, como bien ha dicho don Eugenio, se vulnera el espíritu y la letra de la subvención escolar. Esto era para prohibir el lucro, efectivamente. Claro, hay discusión aquí que esto se podría haber hecho mucho antes y probablemente, pero claro, aquí alguien vio una forma, ¿no es cierto?, de seguir con el negocio, más allá que hayan cambiado los titulares, pero evidentemente esto es escandaloso y el daño que se le hace a una comunidad educativa gigantesca con un prestigio, ¿no es cierto?, como es la comunidad del Liceo Camilo Enrique, es lo que nosotros no podemos tolerar. Así que, bueno, creo que el acuerdo es enviar los oficios y tener al superintendente muy pronto en la sesión. Señor presidente, lo último, sí. Señor presidente, esta corporación le compró los colegios siglo XXI a la familia Oliva, uno de los mega sostenedores de este país. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue el negocio? Nadie lo sabe. Aquí hay negocios de por medio con platas del Estado. Y falta una regulación, pero muy extrema, porque los recursos son de todos los chilenos. Y se sigue lucrando. Si el antiguo sostenedor lucraba, el nuestro, Sociedad Andes S.A., a cargo del profesor Zambrano, profesor de matemática, ¿no es cierto?, el Liceo Pablo Neruda, el Liceo de Hombres número 1 Temuco, si ellos lucraban, negociaban con nosotros, no tenían ningún problema. Y estos siguen lucrando. ¿Se fijan, no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Gracias, don Eugenio, nuevamente. Es probable que esta presentación nos dé luces para futuros perfeccionamientos a esta normativa. Bueno, los acuerdos han tomado, señor secretario, en los términos que se ha planteado. Agradecemos nuevamente al presidente del sindicato del Liceo Camilo Enrique. Y estamos ya muy sobre la hora, entonces yo no sé si vamos a alcanzar a votar hoy día cuota de pantalla o lo dejamos para la próxima sesión. Señores senadores, señoras senadoras. Presidente, muy breve. Respecto de la reunión que vamos a tener con el superintendente de educación, yo quiero insistir en que ojalá también invitemos a la directora del trabajo, ¿Sí? Porque es bien probable que tengamos ahí vacíos legales o derechamente legislación que pudo haber sido suficiente en algún momento, pero que hoy día no lo es. Por eso que yo creo que debiéramos tener la visión de ambas autoridades. Sí, muy bien. Así lo hemos recogido y el acuerdo se entiende en esos términos. Bien, respecto de cuota de pantalla, presidente, senadora Yana Proboste. No, solo agregar, porque estaba revisando los antecedentes que solicitamos hace algunos años respecto de una situación similar. Ocurrió con el Liceo Católico. Y lo que pedimos en esa oportunidad también fueron los balances. Los balances y los documentos de gastos. Y eso nos fue remitido en esa oportunidad. Muy bien. Solicitaríamos también esa información, señor secretario, don Francisco. Gracias, colega. Entonces, ¿les parece que dejemos la votación pendiente para el inicio de la próxima sesión sobre cuota de pantalla como primer punto de la tabla? Es la votación solo en general, entonces es breve. Sí, yo estoy de acuerdo que lo dejemos para la próxima sesión, presidente. Presidente, ¿me permite un segundo antes de que cierre? Sí. Gracias, diputado, gracias, presidente. Estamos terminando la sesión. Le ofrezco la palabra. No, yo he estado escuchando toda la sesión desde el inicio, solo que en silencio y sin cámara. Presidente, mire, yo solo quería agradecerle que lo ponga en tabla y quizás decir algo que podría facilitar el trámite legislativo del proyecto. Yo sé que de los dos componentes de cuota de pantalla que se establecen hay uno que ha sido más polémico, que es el relativo a los cines, particularmente porque algunos consideran que podría haber una eventual inconstitucionalidad, cosa que yo no estimo así, o que podría colisionar con algunos de los tratados internacionales que ha suscrito y que se encuentran ratificados y vigentes, que ha suscrito Chile. Y hemos estado conversando con algunos actores de la industria, también con el gobierno, de cómo acelerar el trámite de este proyecto de ley, porque usted recibe una carta de las distintas asociaciones del mundo audiovisual, donde plantean la urgencia de poder avanzar particularmente en este proyecto. Yo entiendo que se remitió la semana pasada. Y yo creo que es posible llegar a un acuerdo para concentrar el proyecto en aquello que es más esencial, sin perjuicio de que en el futuro podamos plantear un proyecto de naturaleza distinta que se haga cargo de la cuota de pantalla en otras plataformas distintas a la de la televisión.
Y lo digo porque es una urgencia en el mundo audiovisual, particularmente hoy día donde la televisión está jugando un rol tan clave, donde ellos no tienen ninguna posibilidad de otro desarrollo, sino a través, por ejemplo, de medios no presenciales, como lo es la televisión o el cine. Yo sé que el cine además está hoy día en riesgo serio de quiebre y de crisis económica muy profunda, lo que haría también razonable postergar ese debate para otro proyecto. Y yo lo quería plantear por si eso nos puede ayudar a avanzar en general y en particular, porque en la Cámara por lo menos la dimensión de la cuota de pantalla en televisión contó con una amplia mayoría, de hecho alcanzó un quórum, creo que era 4/7 se alcanzaron con sobra, o sea, con demasía, y no era un tema tan polémico, particularmente con la industria de la televisión, y el punto más complicado, lo planteó en un momento el senador Alvarado, estaba relacionado con el tema de las salas de cine. Lo digo por si eso pudiese ayudar a acelerar el trámite, tanto la votación general como particular para poder, bueno, ustedes primero votan en general, va a la sala, después entiendo. Ahí siempre me pierdo con pero que para poder intentar apurar el proyecto, presidente. Y le agradezco a usted su permanente disposición a poner este proyecto en tabla. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Vamos a conversar con la Secretaría entonces sobre la propuesta que usted ha hecho y vamos a proceder de acuerdo a la recomendación que nos haga la Secretaría la próxima sesión. Presidente. Senadora Pro. Senadora. Sí, presidente, disculpe, estoy de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Díaz, pero quisiera agregar un punto al tema anterior. Si es que podemos solicitar a la Superintendencia de Educación todas las fiscalizaciones que ha hecho al Liceo Camilo Enríquez durante el presente año. Creo que eso también ayudaría, porque esto es un hecho público y notorio, entonces creo que sería bueno que supiéramos si es que la superintendencia lo ha ido a fiscalizar. Gracias, senadora. Todas las fiscalizaciones que la superintendencia ha hecho al liceo durante el año 2020 y 2021. Podemos hacer un resumen. A mí me parece muy pertinente también esta nueva propuesta de la senadora, pero sería bueno que la Secretaría, para ver si está todo bien recogido. Son varias cosas. Sí, presidente. A ver, son dos cuestiones, uno en relación a los oficios y otro en relación a una próxima sesión. El senador García pidió hacer una sesión lo más pronto posible con el superintendente de Educación y con una representante, ojalá la directora, de la Dirección de Trabajo. Eso es el tema de la sesión, sí, que tenemos que coordinar cuando la vamos a realizar. Y luego en materia de oficios, se acordó oficiar también a la Superintendencia de Educación con el objeto de que dé información respecto a la situación que está experimentando el Liceo Camilo Enríquez. La señora Proboste ha llegado ahora en relación con la fiscalización que se han hecho durante el periodo 2020-2021 y también con el objeto de conocer, como lo señaló en su momento el presidente del sindicato, cuáles son las rentas que tienen los sostenedores y el marco de la vigencia de la ley de institución, la ley 2845. Y luego otro oficio sería lo que pidió la señora Proboste a la unidad de subvenciones del Ministerio de Educación. Bien. Ministerio de Educación en relación con el nivel de los recursos que se han entregado, y ahí también la señora Proboste solicitó que se pudiera enviar información respecto de los balances y descuentos de gastos que se han efectuado por esta unidad en relación con el funcionamiento de dicho liceo. Bien, entiendo que está todo recogido. Gracias, señor secretario. De nada, presidente. Bien, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias.